Ya estamos con Ignacio Briones y Óscar Landerreche. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están Óscar y Quique? Óscar, muy buenos días. Buenos días a todos. Oye, vamos a partir con un tema de la minería, pero como siempre avanzamos, tratamos de mirar hacia adelante. Una pregunta, Óscar, y después Ignacio. ¿Ustedes han comprado esta discusión del extractivismo como un pecado venial de la economía chilena? Por supuesto que no. No, o sea, si uno trata de darle la mejor interpretación posible a esa palabra, ¿no es cierto? Lo que uno tendría que pensar es que el extractivismo es cuando uno usa sus recursos naturales de una manera irresponsable. Y irresponsable significan dos cosas desde mi punto de vista. La primera es que uno no se cuida de los impactos ambientales que siempre va a haber en la minería y en la agricultura y en la pesca. Siempre va a haber impactos ambientales. Si uno no se cuida de eso y por lo tanto va ensuciando, va destruyendo más de lo estrictamente necesario, eso es malo. Eso sería lo que yo llamaría extractivismo. Y lo otro es que uno no reconozca el hecho de que, bueno, estos recursos no son necesariamente para siempre, ¿no? Entonces, un buen ejemplo de cómo no tener un enfoque extractivista, uno lo puede encontrar en algunos de los países petroleros árabes, que son por definición países que extraen un recurso, es petróleo, claro, ¿cierto? Muchos de esos países, estas monarquías que tienen, son monarquías casi todo, estas familias reales de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, en fin, Dubái, se han dado cuenta de que probablemente la era de los hidrocarburos va a pasar, ¿no es cierto? Y si uno se fija y si uno mira lo que están haciendo, están usando la plata, los excedentes de lo que generan con el petróleo, que en el caso de ellos es muy rentable porque ellos tienen una cosa que se llama el petróleo dulce, que es el de más fácil producción, es muy barato. Y usan para generar otros sectores productivos. Entonces, por ejemplo, un dato con que me topé el otro día, en alguien que estaba contando esto, es el esfuerzo de expansión de la frontera agrícola en Arabia Saudita ha sido tan agresivo, esto es, usar la plata del petróleo para generar energía eólica, energía solar, irrigar el desierto e ir avanzando, ha convertido... Arabia Saudita está entre los top 10, si no los top 5 de exportación de leche en este mundo. No te voy a creer, Arabia Saudita. Dubái era un pueblo que si uno pensaba así, Dubái hace 20, 30 años era como ir, no Camello, sé, así a Tocopilla, digamos, claro. una cosa así, ¿ya? Y no, ahora es una cosa como Nueva York, un centro de turismo, un centro de finanzas. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Qatar, bueno, mira, Qatar, Doha y esto, ¿cómo se llama? Al Jazeera, en fin, todas las... Bueno, o sea, es darse cuenta de que uno tiene que usar esos recursos para eso. Entonces yo diría que en Chile hay aspectos de nuestra minería que le falta para completar eso. Entonces, para ser benigno con la gente que dice, no, es que hay extractivismo, uno diría... Quizá lo que están queriendo decir algunos los más inteligentes de los que dicen eso, no es que no usemos los recursos naturales, sino que lo usemos de una manera sustentable y pensando en que esas rentas que generan las invirtamos en innovación, ciencia, en generar nuevos sectores productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ignacio Briones. Mira, yo tengo una visión un poquito distinta a la de Óscar, aunque no completamente distinta. Creo que en el sentido más amplio del discurso, el extractivismo es un término que se acuñó peyorativamente por la izquierda que nos gobierna, de hecho, y otras, para apuntar con el dedo a la minería y a los recursos naturales como fuente de desarrollo futuro de Chile. Es un término peyorativo que yo creo que si queremos mirar a futuro y tomarnos en serio la oportunidad extraordinaria que tiene Chile en sus recursos naturales, en su minería, para descarbonizar el mundo y para agregar mucho valor al país, hay que despercudirse de una vez por todas, de ese discurso pusilánime del extractivismo. Yo quiero ser bien responsable de lo que digo, porque no hay que ir muy lejos, hay que remontarse a 2 o 3 años atrás para entender que este era el discurso de la extrema izquierda y del Frente Amplio. Y recordemos lo que era la convención. Y yo me alegro, en cambio, que ese discurso haya ido cambiando. Parece que muchas cosas han ido cambiando en el último tiempo. No sabemos si por convencimiento o pragmatismo, pero lo bueno es que cambian. Y el propio gobierno hoy día abraza el discurso de tener más minería, y uno podrá discrepar. Yo tengo discrepancias, por ejemplo, respecto a la estrategia del litio, pero uno le escucha autoridad al ministro de Economía, al propio presidente de la República, esta mirada de que Chile puede hacer un cambio sustantivo al combate al cambio climático en el mundo con nuestros recursos naturales, con nuestro cobre, con el litio. Y todo lo que se trata hoy día entonces de desarrollar
esas industrias, de aumentar la producción, y estoy muy de acuerdo con Óscar, hacerlo de manera sustentable, porque ese es el estándar, no solo de las futuras generaciones, no solo el estándar justo, sino que es consistente con este discurso que deberíamos instalar de que nuestra minería es fundamental para el cambio climático. Entonces, digo esto porque el extractivismo no es naif desde el punto de vista político, es un término que se acuñó y que generó mucho daño, me parece, al debate, y que me alegro que estén retiradas, igual como otros elementos propios del octubrismo, vamos a decir así, porque es hora de mirar para adelante, y hora de rayar una cancha que acelere las inversiones en estas áreas, que sea súper sustentable, protectora del medio ambiente, que invierta en otras áreas, como dice Óscar, que haga encadenamientos productivos. Yo creo que todo eso se puede, hay lecciones que aprender, pero lo sustantivo es que tener más y mejor minería, más verde, más sustentable, no menos minería, que era el discurso que hasta hace poquito teníamos en Chile, por parte de algunos. Ustedes trabajaron en Codelco en distintas instancias, pero trabajaron en Codelco. Tienen conocimiento del sector. ¿Cómo lo vislumbran a futuro, Óscar? ¿Cómo se vislumbra el desarrollo de la minería, de todo lo nuevo que está apareciendo? ¿Cómo se hace esto? Porque hasta ahora hemos tenido un modelo que ya es estatal o ya sea privado. No sé qué, o eso tiene que seguir siendo así. A ver, yo creo que primero hay que partir de un diagnóstico bien claro. Yo creo que es bien importante separar los distintos productos. O sea, claro, la realidad de lo que es el litio, que es una cosa bastante nueva, es distinta del cobre, donde llevamos 100 y tantos años extrayendo cobre, ¿me entiendes? O sea, son cosas completamente distintas. La realidad es que el sector minero, voy a hablar del cobre, está pasando por un momento bien difícil, ¿ya? Y está pasando por un momento bien difícil en sus dos patas, ¿ya? Codelco está pasando por un momento difícil y tiene sus causas, eso, y tiene algunas causas que son compartidas con el sector privado, porque en el sector privado también estamos viendo dificultades. Estamos viendo dificultades a la hora de invertir, pero también a la hora de producir, ¿ya? Ahora, los problemas son, digamos, especialmente graves por la siguiente razón. El cobre es un recurso, como mencionó Ignacio, muy importante para la revolución eléctrica global. O sea, básicamente el cable de cobre, para decirlo. O sea, tú electrificas, necesitas cable de cobre y es una demanda enorme. Y entonces la demanda por cobre, en realidad en el mundo en las últimas décadas, se ha disparado. Y no se ha inventado nada mejor. Y no se ha inventado nada mejor, pero además ha ocurrido otra cosa. No se han descubierto realmente muchos más yacimientos de cobre grandes en el mundo. Ya. Muy poquitos. Y algunos de los grandes que están sin explotar están en zonas muy difíciles de explotar. Básicamente en el centro de África, zonas donde hay básicamente guerras civiles perpetuas, es muy complicado. Entonces, el problema cuando tú tienes mucha demanda, o una creciente demanda, ¿no es cierto? Y tienes poca oferta, porque en el fondo nadie ha descubierto una nueva Chucky en alguna parte, una nueva teniente, no la han descubierto realmente. Eso hace que se dispare el precio. Diferente es, por ejemplo, el caso del petróleo. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás hubo una revolución tecnológica en el petróleo, que fue el shale gas, esto del fracking, ¿no? Que fue muy gringo eso. Claro, y eso convirtió a Estados Unidos de un importador de petróleo a un exportador de petróleo. O sea, ellos no sabían que tenían un petróleo, ahora lo tienen y lo exportan. No ha ocurrido un cambio tecnológico como ese en cobre. Entonces, en el fondo, tenemos más demanda, la misma oferta, y ¿eso qué hace? Eso obliga a las minas existentes a aumentar su producción, pero en las faenas que tiene, en brownfield, digamos. ¿Ah? Y eso significa que tú tienes que invertir, ¿ya? Porque tú una mina la tienes armada de determinada manera, quieres acceder a ciertos recursos que antes encontrabas que eran más o menos, que tenían baja ley, que estaban detrás de rocas media duras. Tenés que hacer como una pega para llegar. Y esa presión, en el fondo, las mineras, tanto privadas como la nuestra, la Codelco pública, se demoraron mucho tiempo en darse cuenta y muchos están bastante atrasados. Los bronce es un caso. Está partiendo ahora. Le ha pasado a muchas mineras, no solo en Chile, pero en Chile se siente mucho. Entonces está ese problema. Adicionalmente a eso tenemos problemas en Codelco, y es que en Codelco el sistema institucional que gobierna Codelco tiene muchas virtudes, digamos, pero tiene un gran problema. Y es que en realidad el Estado tiene todos los incentivos para nunca invertir en Codelco. Entonces, si uno mira cuánto invierte una minera típica en el mundo de sus utilidades para hacer este proceso de mantención de minas, de mantenerse produciendo, más o menos produce entre un tercio a un 40% de lo que gana, lo reinvierte.
Y eso, por si acaso, no es tan distinto de las grandes empresas industriales del mundo. Es como un tercio de lo que tú reinviertes, 30% o algo así. Las empresas qué sé yo, del Dow Jones, más o menos un 30%. En la minería un poquito más, 40%. En Codelco, si uno toma así como largo, así 30, 40 años, ese porcentaje está más cerca de 10%. Chuta, ya. O menos incluso, Ya, depende o sea, del periodo que uno agarre. Entonces, obviamente, si tú no estás invirtiendo para acceder a los recursos, te vas quedando corto en recursos. Claro, y va siendo acumulativo. Y acumulativo, y llega un momento en que ya no lo podía arreglar, digamos. Cuando a mí me tocó ser presidente de Codelco, con Nelson Pizarro intentamos hacer un arreglo. Ordenamos los proyectos para descomprimirlo y todo más. Pero para ser súper sincero, Nelson siempre me dijo que ya estábamos bastante atrasados hace mucho tiempo, y ese era el diagnóstico, básicamente, y que por lo tanto estábamos en una línea crítica. O sea, que cualquier otro problemita era inevitable que cayera la producción, ¿ya? Ahora, eso es extremo en Codelco y es más notorio para la gente si lo mira porque es Codelco y es de todos nosotros. Pero como tú bien dices, también hay privadas que han pasado por lo mismo. Tenemos un problema en los bronces, que de hecho tiene que ver con Codelco también, y otras mineras. En Escondida hemos visto bajas de producción, que yo creo que son más remontables. Sí, interesante los bronces, porque yo creo que ha sido la política pública más disruptiva de este gobierno, más allá de las declaraciones, las volteretas, de aprobar el proyecto. Sí, yo creo que fue equivocado, por ese caso. Lo digo aquí en vivo. Sí, porque el mejor proyecto minero que hay en Chile es la consolidación de la producción de los bronces y andina de Codelco. Hay una cantidad de recursos mineros en el medio que no son explotables, sino son en forma conjunta. Y a mí me parece que, claro, lo que ocurre es que esa empresa asume que nunca va a poder hacer eso, entonces hace su explotación propia, en el fondo lo que a ellos les beneficia, desde el punto de vista de una empresa privada, que está muy bien, pero sin considerar la optimalidad de todo el conjunto. Lo que la gente quizás no sabe es que los bronces y andinas son el mismo yacimiento de cobre. Claro, que están desde Las Condes hacia los Andes. Yo me lo estudié cuando estaba allá, y el mejor proyecto que había, la famosa cuña que está entre las dos faenas, es una explotación conjunta. Ahora, eso va a tener problemas de izquierda y derecha, para decirlo en simple. El problema de derecha es el sector privado que desconfía de hacer cosas con el Estado porque les van a hacer esto otro, y eso es un poco la reticencia de esa empresa, que es una empresa, por si acaso, multinacional, es Anglo American, ¿sí? Y desde la izquierda, pucha, ¿cómo uno va a tener una faena en conjunto con el sector privado? Pues eso es una cosa, como que terrible. Y eso debe ser a futuro el modelo, ¿no? Es que para ese yacimiento es el mejor posible, el mejor manejo en términos de recursos, en términos ambientales, de impacto, de uso de agua, de impacto sobre los glaciares. El mejor proyecto que hay es la explotación conjunta de ellos dos. Entonces a mí me parece que lo que pasó con la aprobación del proyecto es que, bajo la presión de que a este gobierno se le estaba diciendo que no era partidario del crecimiento, no sé cuánto, un grupo de personas que realmente tiene poco conocimiento del sector, del proyecto, de la visión estratégica del Estado, de qué es lo que necesitamos para sacar la mayor renta, para explotar eso de la mejor manera, simplemente como que trató de complacer al sector privado, como a ciegas. Claro, sí. Y esa es la visión que con la que yo estoy en desacuerdo, ¿te fijas? Claro, el punto que Anglo American tiene un punto también de decir, sí, pero el Estado puede estar hasta las calendas griegas. Desde el punto de vista de ellos es correcto, ¿te fijas? Claro. Desde el punto de vista de ellos es correcto, pero ahí es donde aparece la necesidad de una visión estratégica del Estado, que haga una planificación más racional, que beneficie al privado, por supuesto, si no va a invertir, y también al Estado. Pero, digamos, pero no a ciegas, no así simplemente diciendo, porque si uno ve el mundo como en blanco y negro, que es: todo proyecto minero es malo, entonces si lo apruebo es simplemente porque estoy siendo presionado por el Mercurio y Twitter, digamos. O sea, ahí uno termina tomando decisiones mal tomadas. Ignacio Briones. Estaba escuchando atentamente a Oscar. Oye, yo creo que lo último que dice Oscar resume buena parte del problema, y lo conecto con lo primero que estábamos hablando. O sea, si uno conviene que Chile, pongamos los números de perspectiva, Chile tiene el 30% de las reservas mundiales de cobre. Tiene otro tanto de litio y el filete del litio, para poner dos minerales conocidos arriba de la mesa. Entonces, si uno conviene en que hoy día tenemos una oportunidad que es más valiosa que antes y muy duradera en el tiempo de desarrollar más minería, más sustentable y no menos, la pregunta que sigue es: ¿cómo yo acelero las inversiones? ¿Cómo hago una cancha que resuelva los problemas de coordinación, como el que mencionaba recién Oscar, público-privado, que acelere o que disminuya incertidumbres, que genere una cancha que sea atractiva y conocida de cara al futuro? Porque todos estos proyectos son de miles de millones de dólares y son muy largos en el tiempo, por lo tanto necesitan certezas. Y esa es la pregunta que debiéramos hacer, ¿no? Creo que el ejemplo de los bronces lo ilustra muy bien. Yo me tocó meterme también en ese proyecto, es precioso el proyecto de esa cuña. Ahí está el filete. De hecho hay una larga negociación de... Filete guayú. Sí, filete guayú filtrado, digamos. Y de fácil extracción. Hay
hay toda una colaboración y una alianza entre las dos empresas mineras, Codelco. Pero bueno, que en la práctica la permisología ambiental, la tramitación, la incertidumbre lleva a decisiones subóptimas como las que dice Oscar, en circunstancias que uno, cuando tiene clara la película que quiere más y mejor minería para Chile, el rol de la autoridad es coordinar de forma tal de optimizar los proyectos conjuntos, evidentemente. Y me debo agregar una variable más, y esto es algo que yo he hablado con gente de la minería del cobre de mucha experiencia. La minería en parte es un negocio de información. ¿En qué sentido? En el sentido de saber dónde hay mineral y mineral económicamente factible de ser extraído, o sea, rentable. Nosotros hoy día estamos explotando los yacimientos que conocemos, pero la pregunta que uno se hace es cuántos yacimientos podríamos descubrir nuevos, ¿ah? ¿Cuántos están por explotar? Claro, si uno tuviera la varita mágica de la información, de repente encontraría un nuevo filete por ahí, ¿no? O varios filetitos. Y eso te lleva a algo que yo he planteado antes, y que lo vuelvo a poner arriba de la mesa, tiene que ver con, uno, la información geológica, y dos, las patentes mineras de exploración y explotación. Que en Chile de facto son a perpetuidad, ¿ah? Y Chile completo está tapizado de patentes mineras, ya casi no quedan rincones del país que no tengan algún tipo de patente minera. Codelco, el principal tenedor de patentes mineras, y como recordaba Oscar, Codelco no tiene ninguna posibilidad financiera de explotar o desarrollar esas patentes que tiene, ya sea explorando o ya sea explotando aquello que ya exploró y donde encontró mineral, porque hoy día está comprado para desarrollar sus propios proyectos estructurales. Entonces, en ese contexto, una buena política pública, creo yo, es dar incentivo a que los tenedores de patentes mineras que no están explotando las liberen luego un tiempo. Eso se llama cobrarle una patente, un valor económico creciente en el tiempo por proyecto no explotado. Nuestras patentes en Chile son bajas. Hay un estudio de la Comisión Nacional de Productividad que muestra que son 10 veces más bajas que la que existe en otro país minero desarrollado como Canadá. En el gobierno del presidente Piñera, el ministro Cerda aumentó algo de estas patentes, pero yo creo que queda camino por recorrer, y de lo que se trata es de generar incentivos, que si tú tienes una patente que no la estás explotando, que la tienes ahí porque quizás el día de mañana, algún día lo hagas, bueno, te salga caro mantenerla, y tienes que soltarla, y al soltarla, tú la sueltas no solo con la patente, sino que con la información geológica, de forma tal de que muchos actores que puedan estar interesados en invertir en Chile, hoy día más con las tecnologías de información que existen, puedan eventualmente desarrollar más minería, abrir la cancha de la minería, más actores, más inversión. Y yo creo que ese es un camino interesante, porque no sabemos cuántas nuevas buenas minas en Chile podemos todavía descubrir, ¿ah? Y yo creo que hay que allanar ese camino para, descubriendo, luego invertir lo que sea necesario. Hay un ejemplo ahí de política pública susceptible de hacer a futuro, Oscar. Sí, claro. Yo creo que hay varias cosas que se pueden, digamos, hacer para hacer una minería más moderna. Pero yo tengo que confesar que son muy difíciles de implementar. Alguna vez yo sorprendí a mucha gente en un seminario parece que fue de SESCO, del Consejo Minero, no tengo idea. Después de que me fui de Codelco, y que se sorprendía mucho porque normalmente cuando una ex autoridad va a un seminario a hablar sobre lo que hizo, cuenta sus grandes éxitos y logros, ¿ya? Y yo fui a contarles de mis fracasos. Yo les dije, les voy a contar 4 fracasos. 1, 2, 3, 4, claro. Porque en el fondo cuando uno trata de hacer estas cosas, uno se da cuenta que nos topamos contra una cultura que creo que hay una parte que es propia del sector minero propiamente tal, que es muy conservadora no en el sentido político, sino en el sentido de no cambiar, ¿no? Y también el sector empresarial, que es súper complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esto lo sabe Ignacio y sabe que además me amarga mucho esto, pero cuando yo estuve presidente fundamos una cosa que se llamaba Codelco Tech, que era una filial tecnológica de Codelco para encontrar nuevas tecnologías, usar el tamaño de Codelco para apalancar el desarrollo de los proveedores mineros tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se descontinuó, ¿ah? Esa fue la tontera la descontinuación. Y después yo me di cuenta de que la razón por la cual existía era porque efectivamente el presidente Codelco tiene mucho poder dentro de la empresa y si él quiere que se haga, se hace. Y cuando él se va, se fue. Llega otro. Cobre Verde, ¿cierto? Y Cobre Verde, una iniciativa que yo lancé en Shanghái, que, oye, me gané titulares en el Financial Times, en el Bloomberg. En todas partes encontraban, oye, el cobre verde, increíble, ¿no? El cobre sin impacto. O sea, era un cobre, en el fondo íbamos a comercializar un cobre que tuviera certificación, trazabilidades de bajos impactos ambientales, íbamos a apostar a generar una diferenciación de precio.
De nuevo, se descontinuó, ¿te fijas? Y yo creo que eso no es que una persona sea culpable o no. Yo lo que me doy cuenta es que tenemos una cultura muy refractaria a la idea de que uno haga cosas estratégicas, ¿me sigue? Así, al estilo de los coreanos, al estilo de los... Te fijas, como que no hace, a los israelíes, como que en Chile no hacemos ese tipo de cosas. Y cuando uno llega y trata de hacerlo, pucha, es súper difícil de mantener porque en el fondo no hay convicción. Y yo me acuerdo, porque me acuerdo cuando yo implementaba estas cosas en el mismo Codelco, incluso la gente que me tenía cariño, como que me lo implementaba, pero como una sonrisa socarrona. Decía, mira, este filósofo, este hippie, ¿me entendí? Claro, ya te vaya a ir. Claro, ya te vaya a ir, vamos a volver la cuestión como... Yo pasé por TVN también, así que era lo mismo. No, es súper complicado. ¿Tenía el pelo largo en esa época, Óscar? Nunca tenía el pelo largo, hijo. Moñito. Claro, el hippie aquí, se está fumando los catos. Antes de escribirte unos papers, claro. Entonces, en el fondo, es súper complicado. Y bueno, requiere que haya una masa crítica. Ahora, yo tengo la sensación, es una sensación nomás, de que las nuevas generaciones empresariales, estamos hablando de la gente sub 50, digamos, el recambio, por así decirlo, la generación empresarial que no vivió la dictadura en vivo y en directo, digamos, que no eran empresarios en esa época. Y también en la minería, los mineros más modernos, los ingenieros de minas que van entrando, tienen una visión un poquito más moderna, más estratégica, más moderna, pero pucha, estamos llegando súper tarde a las cosas. Sí, pues, Ignacio, para ir cerrando. Yo concuerdo con eso y veo una oportunidad, porque si tú te fijas, típicamente el mundo de derecha empresarial ha sido refractario de los conceptos como estrategias de desarrollo, o política industrial moderna, o pacto de desarrollo incluso. Yo creo que evidentemente estas son áreas donde si uno se despercude de la connotación ideológica que pueden tener los conceptos que podían tener antes y lo aterriza en la práctica, que en el fondo es decir, ya, ¿cuál es mi objetivo, compa? ¿Acá tenemos o no tenemos una oportunidad a largo plazo? Yo creo que es evidente que sí. ¿Cómo maximizamos esa oportunidad a largo plazo? Es decir, ¿cómo producimos más cobre, más litio de manera sustentable, con agregación de valor, con I+D, con encadenamientos productivos? ¿Cómo lo hacemos? Pongámonos prácticos. Y yo creo que la primera respuesta a esa mirada práctica tiene que ver con decir, rayemos una cancha a largo plazo, no estemos siempre viendo la corta. Porque todas estas inversiones son súper largas, un proyecto minero son 20, 30 años. Y por lo tanto tú necesitas una cancha pareja y que sea atractiva, y que sea sustentable, ambientalmente sustentable, que tenga buen relacionamiento comunitario, que impacte a las comunidades, que haya rentas que queden ahí. Eso hay que rayarlo, eso no cae del cielo. Eso se llama política pública, y en una mitad de largo plazo se llama política de desarrollo o estrategia de desarrollo. Entonces yo siento que eso hay que instalarlo arriba de la mesa. Y para quienes estén escépticos de aquello, piensen simplemente en la estrategia del hidrógeno verde, que hoy día es más que una promesa, ¿no? O sea, se ha ido acercando esa potencialidad futura porque Chile tiene ventajas corporativas. Bueno, es algo que se empezó en un gobierno centro-derecha, y que el exministro Llobet fue particularmente relevante en esa mirada de país, esa mirada a largo plazo. Entonces yo estoy con Óscar, hay que transitar a tener miradas de Estado, a tener miradas de largo plazo. Esto quiere decir políticas públicas que cuando llegue un gobierno no la eche al suelo y parta de cero, reinventando el mundo, sino que construya sobre lo que los gobiernos anteriores han ido definiendo, porque esta es la única manera de abordar el atractivo que tienen estas áreas, que por su esencia son de muy largo plazo. Si uno no les da continuidad, bueno, desaprovecha la oportunidad. Y termino diciendo que es a propósito de esto mismo que es un poquito frustrante ver, por ejemplo, la estrategia del litio, que fue anunciada con bombo y platillos por el gobierno, por el presidente de la República, y que no sabemos mucho más, más allá de la negociación de Codelco con SQM, que es una pata de la historia, respecto al resto de cómo atraer inversiones que desarrollen proyectos de extracción de litio en los distintos salares. No hemos conocido mucho más, y a mi juicio la fórmula que se planteó, que es en asociación con el Estado, pero el Estado con un porcentaje mayoritario, con el control, no es aquella ni que acelera las inversiones, ni que maximiza el potencial. Entonces, de nuevo tenemos esa como falta de mirada larga, creo yo, de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuánto queremos aumentar la producción? Multipliquémosla por 2 en los próximos 5 o 10 años, por 4 en los siguientes, pongámonos ese objetivo, definamos un rayado de cancha de Estado estratégico, y en eso estoy con lo que decía Óscar. Óscar Landerreche, Ignacio Briones, gracias nuevamente por esta interesante conversación, con transformar un tema que es un ladrillazo en algo interesante, fíjense, y con visión de futuro. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Buen día, chao, chao.